Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a revisar el ejercicio práctico número 5 de Ofimática 2. Para ello necesitamos el ejercicio asociado llamado ejercicio 5 Excel, el cual tenemos en pantalla. Seguidamente, luego de abrir el libro de trabajo, determinamos la columna descuento teniendo en cuenta que el modelo Sandalia tendrá un descuento sobre el precio unitario del 10%, el resto no tendrá descuento. ¿Cómo vamos a determinar el ítem mencionado? Pues se basa en una estructura de carácter condicional, es decir, que si el modelo corresponde a Sandalia, determinará un descuento sobre el precio. Caso contrario, no tendrá descuento, es decir, el valor será 0. Por tanto, en el descuento determinamos la función si el modelo es igual a Sandalia, y sabiendo que siendo una expresión literal, esta debe especificarse entre comillas dobles, se indica Sandalia, se determinará un descuento del 10% sobre el precio unitario. Caso contrario, no habrá descuento, es decir, existe un descuento de 0. Seguidamente presionamos Enter y observamos el resultado. Bueno, el indicador de problema sugiere de que yo utilice un punto y coma y no coma, como se suele utilizar en algunas versiones de Excel. Si ustedes observan aquí, el parámetro está siendo separado con coma. Por tanto, yo lo reemplazo con punto y coma y el resultado viene a ser 0. Pues claro, el modelo en esta fila es zapato. Si autocompletamos los siguientes valores, observaremos que se aplica el descuento en las filas correspondientes. Seguidamente, dice calcular la columna subtotal. Podremos observar que el subtotal es la cantidad multiplicado por el precio unitario menos el descuento. Por tanto, el subtotal vendría a ser cantidad multiplicado por el precio unitario menos el descuento. Si no existe ese descuento, pues este valor simplemente se reemplaza por 0, así que no tendremos ningún inconveniente en diferenciarlos. En efecto, obtenemos el subtotal. Autocompletado, obtenemos los demás valores. Calcular la columna IVA, impuesto al valor agregado, para cada venta efectuada. Se debe considerar el porcentaje de IVA definido en la parte superior de la planilla, es decir, el subtotal multiplicado por el 23% indicado en la parte superior, exactamente en la posición I21 de la celda. Entonces, determinamos subtotal multiplicado por el 23%. Pero nosotros sabemos que al autocompletar los valores, el valor del IVA en la posición I1 debe mantenerse constante. Por tanto, al seleccionar el dato en esa posición, basta con presionar F4 y se marca la referencia de la celda como absoluta. Así, al autocompletar, el valor del IVA no variará. En efecto, obtenemos el valor del impuesto al valor agregado. Finalmente, la columna total se debe mostrar el resultado de aplicarle al precio el descuento e IVA correspondientes, es decir, el subtotal más el impuesto al valor agregado. Subtotal más impuesto al valor agregado. Si autocompletamos, obtenemos los valores correspondientes. Seguidamente, al final de la planilla de ventas, en una columna rotulada como puntos, se deben mostrar los puntos generados por vendedor en cada venta realizada. Para esto se debe tener en cuenta que las ventas que superen las 2 unidades generan 2 puntos, mientras que aquellas que no superan esta cantidad generan solo un punto. Por tanto, al generar la columna puntos, si ésta no adquiere el comportamiento o la apariencia de las otras cabeceras de la tabla, pues basta con seleccionar una de ellas. Nos dirigimos en la pestaña de inicio a la sección del portapapeles y seleccionamos copiar formato. Seguidamente se lo aplicamos a la columna nueva. Ahora, ¿cómo determinamos los puntos? Utilizando la función si. Es decir, si
la cantidad supera las 2 unidades, deberá devolver 2 puntos. De lo contrario, solo un punto. Y claro, es el único valor que adquiere 2 puntos. Ojo, dice más de 2 unidades, que superen las 2 unidades. Por tanto, la fórmula sería la adecuada. En efecto, aquí hay 3 unidades más que 2 y tiene 2 puntos. En los demás correspondientes también se aplica lo mismo. Seguimos. En una nueva hoja nombrada como vendedores, calcular cuántas ventas, es decir, registros en la tabla, ha realizado cada vendedor y cuánto ha recaudado en total cada uno de los vendedores y totalizado. Para ello, generamos la nueva hoja de cálculo y la nombramos como vendedores. Para tener un mejor panorama, podemos utilizar el modelo ubicado al final del archivo PDF, donde se indican las instrucciones. Podremos observar entonces de que solamente tenemos 3 vendedores: Ana, Pedro y José. Entonces disponemos a Ana, Pedro, José y luego la cantidad de ventas, el total de ventas, los puntos y una columna que utilizaremos más adelante denominada premio. Ajustamos el texto de las columnas y listo. Le damos una apariencia un poco más propia, es decir, normalizamos la tabla y listo. Seguidamente, ¿cómo vamos a determinar la cantidad de ventas de cada uno de los vendedores? Una función que nos permite determinar cuántas veces aparece un dato en un conjunto de celdas o un rango es utilizando la función contar. Pero en este caso vamos a hacer este conteo siempre y cuando se cumpla una condición. Esto nos lleva a utilizar una función híbrida entre la función contar y la función si, denominada contar si. La función contar si, como se podrá observar, solicita 2 parámetros: el rango de valores a evaluar y el criterio de comparación. Como se explica en clases, lo que hay que hacer para el primer parámetro es seleccionar los elementos sobre los cuales se va a contar. Para ello podemos hacer lo siguiente: dirigirnos a la pestaña ventas y seleccionar todos los datos en donde aparezcan los vendedores. Seguidamente, en la barra de fórmulas observaremos que aparece la referencia a la hoja de cálculo y su respectivo rango de celdas. Luego de ello ponemos coma, o en mi caso punto y coma, para pasar al siguiente parámetro: criterio. El criterio de comparación en esta ocasión viene a ser Ana, el primer vendedor o la primera vendedora. Si yo presiono Enter en este momento, al concluir la fórmula, el resultado va a ser el correcto. Pero por tradición lo que hacemos es autocompletar los valores. Y al autocompletarlos, ustedes entenderán que las posiciones de la fila se modifican si el autocompletado es vertical, y se modifica el valor de la columna si el autocompletado es horizontal. Por tanto, fijamos de forma absoluta las posiciones de los rangos de la hoja ventas, presionando F4 en cada lado. Finalmente presionamos Enter. Autocompletamos y aprovechamos para totalizar estos datos. Seleccionamos todos los datos y nos ubicamos en la última celda donde obtendremos el resultado y seleccionamos la opción Autosuma. En efecto, tenemos 17 ventas. ¿Cómo podemos verificar esto? Generando una nueva columna en la planilla de control de ventas. Es decir, hacemos una numeración y en efecto tenemos 17 ventas. Eliminamos esta columna de comprobación y observamos los vendedores. Seguidamente nos indica cuánto se recaudó
monto recaudado en total cada uno de los vendedores. A diferencia del anterior caso donde contábamos cuántas veces aparecía cada vendedor, es decir, cuántas ventas realizaba cada uno de ellos, en este caso queremos saber cuántos recaudaron. Por tanto, ya no vamos a sumar. Por el contrario, vamos a sumar. Sumar.si realiza lo siguiente. Toma el valor de cada una de las ventas correspondientes al criterio especificado del rango de datos especificado. A diferencia de la función contar si, sumar si nos indica tres parámetros. El primero es el rango de comparación, que en este caso vendrían a ser los vendedores. Seguidamente, el criterio, en este caso, Ana. Ojo, fíjense lo que yo acabo de hacer. Al pasar a otra hoja de cálculo, la posición de la hoja referenciada ha cambiado a vendedores, lo cual no es correcto. ¿Qué es lo que debería hacer en este momento? Borrar ese parámetro y especificar nuevamente en ventas. Seguidamente me dirijo a vendedores y recién cambio de lado. Finalmente especifico el último rango, que es el de suma, es decir, el rango de los valores que se van a sumar según sea el caso, en función al criterio especificado. En este caso vendría a ser el total. Finalmente presiono aceptar y obtendría el total de ventas de cada uno de los vendedores. Seguidamente, en una nueva hoja nombrada como productos, vamos a calcular cuántas unidades se vendieron por modelo y cuánto se recaudó para cada modelo y totalizar. Este ejemplo va a ser idénticamente a lo que viene a ser la cantidad de ventas y el total de ventas por clientes, solo que en este caso va a ser por modelos. Por tanto, generamos una nueva hoja de cálculo nombrada como productos. En productos especificamos la cantidad de unidades vendidas y la recaudación por cada modelo. Cantidad de unidades, recaudación. Y acá ponemos los tres modelos que vienen a ser, si podemos observar la pestaña de ventas, zapato deportivo y sandalia. Seguidamente normalizamos nuestra tabla aplicando bordes y sombreado. Finalmente, indicamos la cantidad de unidades para contar si. Determinamos el rango de la pestaña ventas, ya también en la columna modelo. Seguidamente, el criterio de comparación. Presionamos Enter sin antes especificar referencia absoluta sobre el rango. Presionamos aceptar y determinamos la cantidad de unidades. En efecto, si totalizamos, obtenemos las 17 ventas que observamos en vendedores. De igual modo, la recaudación, como ya no vamos a contar, vamos a sumar. Por tanto, usamos sumar si. El rango, el modelo. Criterio de comparación, zapato. Y finalmente el rango de suma, es decir, el total. Cerramos paréntesis y presionamos Enter sin antes especificar la referencia absoluta en los rangos especificados, tanto en el rango de comparación como en el rango de suma. Presionamos Enter y obtenemos la recaudación. Totalizamos y podemos comprobar que el valor de recaudación por productos
por modelos tiene que ser igual al de los vendedores. 38.720.40, 38.720.40. Finalmente, en la plantilla generada en la hoja vendedores, en una columna rotulada como puntos, se deben mostrar los puntos totales obtenidos por las ventas efectuadas por cada vendedor. Entonces, determinamos un conteo, si es que lo solicitaríamos por cada uno de ellos, es decir, la cantidad de apariciones que tienen cada uno de los vendedores. Pero en este caso, los puntos ya han sido determinados para cada vendedor, por tanto hay que sumarlos. Usamos sumar sí. Especificamos el rango, que vienen a ser los vendedores. Punto y coma, el criterio de comparación, que es Ana en este caso, y finalmente el rango de suma vendría a ser los puntos. Es muy importante que en los puntos nosotros especifiquemos un valor numérico, ya que si fuese un valor literal, es decir, 2 puntos literalmente, no se podrían sumar. Por tanto, esta vendría a ser nuestra fórmula. No olvidarnos de especificar referencia absoluta a los extremos inferior y superior de los rangos especificados. Obtenemos la cantidad de puntos y listo. Para concluir, al final de esta misma plantilla, en una columna rotulada como premio, se debe calcular una prima especial para los vendedores que hayan acumulado más de 10 puntos. El valor de la prima será del 5% sobre el total vendido por cada uno de ellos. Entonces, vamos a realizar una función si del siguiente modo. Si la cantidad de puntos supera, es decir, es mayor a las 10 unidades, deberemos determinar al total de ventas un 5%. De lo contrario, no se le asigna ningún premio, es decir, devuelve 0. En efecto, aquí tiene más de 10 puntos, por tanto el premio es de 1000.605. En los otros casos no lo supera, por tanto el premio es 0. Totalizamos los valores restantes y con esto concluimos el presente ejercicio.